Bueno, y por último vamos a definir la hipérbola. Para definir la hipérbola necesitamos dos puntos fijos del plano, el F1 y el F2, ¿sí? Con coordenadas menos C0 y C0, ¿sí? Lo fijamos de esa manera para encontrar la ecuación canónica de la hipérbola. Llamamos a esos puntos fijos, F1 y F2, los llamamos focos, y también necesitamos definir también una constante positiva 2A. Pero en este caso, el valor de A que elijamos, ¿sí? Tiene que ser menor al valor de C. Valor de A menor al valor de C. Entonces, teniendo esos elementos, podemos definir la hipérbola como el conjunto de puntos del plano, tal que la diferencia de distancia F1 y F2 en valor absoluto es igual a 2A. O sea, si yo digo que este punto está en hipérbola, este punto XY pertenece a la rama de la hipérbola, es porque la diferencia entre esta distancia de P a F2 menos la diferencia entre esta otra distancia, ¿sí? De P a F1, en valor absoluto es igual a esa constante positiva 2A. Lo mismo va a suceder con cualquier otro punto. Si pongo este punto, digo este punto va a estar en la hipérbola y hace esta distancia menos esta otra distancia. Si esa diferencia de distancia en valor absoluto es igual a ese valor positivo 2A, también va a estar en la hipérbola. Entonces yo lo que voy a decir es que ese punto XY pertenece a la hipérbola, hipérbola, si solo si, ¿sí? Si solo si, sucede ¿qué cosa? Que el valor absoluto de la distancia de ese punto P a F1 menos la distancia de ese punto P a la F2, ¿sí? Todo esto en valor absoluto, es igual a esa constante positiva que es 2A. ¿Sí? Eso sería lo que estaría pasando. Bien, acá va a pasar algo parecido a la elipse. No vamos a hacer la deducción, Lo que vamos a decir es que la ecuación canónica va a quedar de la siguiente manera. X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Acá el sentido del A cuadrado y el B cuadrado es diferente a la elipse. El A cuadrado se dice que es el semieje real, ¿sí? Y B cuadrado y B es el semieje imaginario. A sería semieje real y B sería el semieje imaginario. ¿Con qué está relacionado eso? Bueno, está relacionado con el corte de las ramas de la hipérbola. Si las ramas de la hipérbola cortan al eje X, entonces vamos a decir que este eje es el eje real, ¿sí? Y el semieje real, ¿cómo lo voy a identificar? Bueno, el semieje real va a ser desde el centro de simetría hasta el punto de la hipérbola. Este va a ser el semieje real. Con lo cual el eje real va a ser desde este punto a este punto, porque esto también es A, ¿no? ¿Y quién va a ser el semieje imaginario? Bueno, es este segmento, ¿sí? Donde no tengo ramas de la parábola, ese segmento se denomina semieje imaginario. B sería el semieje imaginario, el eje imaginario sería 2B, ¿sí? Y el eje real sería 2A. Cuidado con eso. Entonces, lo que hay que tener en cuenta acá en la ecuación es cómo identificar el A y el B. No es como en la elipse que el A y el B quedaba identificado por el valor positivo, el valor más grande o más chico. Acá el A y el B queda identificado por el denominador de la fracción positiva. Fíjense que la ecuación habla de dos denominadores. Uno es denominador de la fracción negativa y otro de la positiva. Bueno, el denominador de la positiva, ese va a ser el A cuadrado. Ese va a ser el A cuadrado, ¿sí? Si yo tuviera entonces, por ejemplo, una hipérbola que está ubicada por aquí arriba, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos esto, ¿sí? A ver, tenemos acá una asíntota, acá tenemos la otra asíntota y tenemos la ubicación de la hipérbola de esta manera. O sea, ¿qué pasó? El centro de la hipérbola que estaba en el 0, 0, ahora pasó a estar en un alfa beta. ¿Sí? ¿Y qué pasó también? Pasó que hubo un cambio de los semiejes, de los ejes reales e imaginarios. Acá el eje real ahora es paralelo al Y y el eje imaginario es paralelo al X. Entonces, ¿cómo se transforma la ecuación? Bueno, la ecuación se transforma de la siguiente manera. Aparece x menos alfa al cuadrado menos, y menos
beta al cuadrado, igual a 1. Ahora tengo que poner el signo negativo y positivo a las fracciones para ver dónde va el a cuadrado y el b cuadrado. Entonces yo lo que digo es lo siguiente. El eje real está coincidiendo con un eje que es paralelo al eje y. Entonces aquí, debajo del eje y, voy a tener ¿qué cosa? El a cuadrado. Como el a cuadrado está asociado a la fracción positiva, ¿sí? Acá va a estar el positivo. Este va a ser el negativo, la fracción negativa, y por lo tanto, si este es el a cuadrado, aquí voy a obtener el b cuadrado.